En la guerra entre Ucrania y Rusia. El colapso psicológico y fisiológico del ejército ruso se aceleró más. Los soldados rusos luchan contra el hambre, la falta de municiones, la mala gestión y las condiciones de vida inhumanas. Muchos cuarteles rusos en esta situación están tratando de luchar por una victoria en la que no creen en condiciones difíciles. Esto los lleva a una difícil decisión entre la vida y la muerte, mientras los derrumba como morrillas. Para muchos de ellos luchar equivale a morir. Por otro lado, la deserción o la rendición a Ucrania les parece la mejor opción. Un soldado ruso con nombre en código Ruslan, que desempeñó el papel principal en un evento de rendición que le había golpeado la cabeza en los últimos días, estaba agachado frente a Bakhmut en una trinchera rodeado de muerte. Un dron ucraniano se cernía sobre él mientras que detrás de él los morteros rusos se preparaban para atacar si se atrevía a retirarse. Sus opciones eran luchar, huir o rendirse, y solo una opción podría mantenerlo con vida. Los próximos pasos de Ruslan fueron un golpe de relaciones públicas para los ucranianos. Un vídeo compartido en todo el mundo muestra que se indicó al dron ruso que no disparara contra el dron y fue llevado desde el frente a las líneas ucranianas. Si bien las circunstancias de liberación de Ruslan no fueron convencionales, él no es el único que rompe filas para escapar del caótico ejército ruso. La línea de ayuda de Wantolab de Ucrania para soldados rusos que querían rendirse recibió 374 llamadas el mes pasado, un 10% más que el mes anterior. Los soldados rusos que quieren huir de sus tropas son guiadas por un operador ucraniano. Tras comunicarse en sus propios teléfonos, se alienta a los soldados a mantenerse en contacto usando un teléfono desechable con botón pulsador para que no puedan ser rastreados. En algunos de los casos, un dron acompaña a estos soldados en el peligroso viaje hacia las líneas ucranianas. Las deserciones en el ejército ruso están aumentando. Los datos oficiales del gobierno ruso indican que solo durante 2023 se presentaron 1.053 demandas contra soldados por desertar de sus tropas. Además, al escanear las publicaciones en las redes sociales y los cementerios de Siberia, valientes voluntarios dispuestos a ir a la cárcel están copiando imágenes de los muertos rusos para la fuga. Se utilizaron fotos, información de 256 soldados rusos muertos, y esta cifra sigue aumentando. Entonces, ¿cómo es la vida en el frente para un soldado ruso? Los analistas occidentales cuestionan si fue el patriotismo, la presión o el dinero lo que llevó a los rusos a morir en el lado del Donbass. Por ejemplo, Ruslan, un exfuncionario de prisiones en una de las brutales colonias penales de Rusia, dijo que se movilizó en septiembre con 300.000 ciudadanos. Hablando con el soldado detenido en Ucrania este mes, el defensor ruso de los derechos humanos Vladimir Ozechkin dijo que la elección de Ruslan es la prisión o la guerra. Ozechkin, que vive bajo protección policial permanente en Francia, fue criticado anteriormente por los ucranianos después de que ayudó a Andrei Medvedev, un exmercenario de Wagner, a escapar a Noruega en las últimas semanas. Medvedev ha anunciado que quiere regresar a Rusia a pesar del riesgo de muerte. Entrevistar a un prisionero de guerra es un área gris dentro de las convenciones de Ginebra, que protegen a los soldados capturados. De ser un tema de interés público, es cuestionable hasta qué punto cualquier persona en cautiverio puede realmente hablar con libertad y revelar su identidad. Podría ponerlos en peligro cuando regresen a casa. Si bien las palabras de Ruslan no son confiables, potencialmente contienen una visión poco común de los momentos finales de aquellos que nunca podrán contar sus historias. Ruslan se alistó como Jeffrey Toll, el equivalente a un cabo en la división de fusileros motorizados. Cuando llegó a Ucrania le dijeron que su división actuaría como una especie de policía militar, manteniendo el orden entre las fuerzas rusas. Sin embargo, a principios de este mes se rumoreaba que iban a partir a Bakhmut para reemplazar a los mercenarios del grupo Wagner, que así habían dejado sus puestos de avanzada. La semana pasada Ruslan llegó a las afueras de Bakhmut en un transporte de tropas, donde se sorprendió al descubrir que él y sus 3 compañeros soldados fueron entregados a la responsabilidad de un soldado Wagner para asegurar una trinchera. Él y otros recién llegados pasaron horas en una trinchera. Más tarde, un proyectil de mortero hirió a los 3, pero cuando pidieron ayuda por radio nadie respondió. A uno de los soldados le rompieron ambas piernas con un dron ucraniano. Poco después, sabiendo que nadie lo sacaría a rastras, el soldado se pegó un tiro. Así es como los soldados rusos pasan sus días en el frente. El presidente ruso Vladimir Putin continúa gastando el futuro de Rusia en las fangosas tierras de Ucrania para sus propias ambiciones.